Dentro de todas las cosas que podemos hacer para desarrollar masa muscular, hay algunas que son más importantes que otras. En concreto, hoy en este episodio de Lifters te quiero hablar de 5 que considero fundamentales y que muchas veces se pasan por alto, dando por hecho que si nos suplementamos bien, que si por ejemplo vamos a entrenar 5 o 6 veces a la semana, de que si por ejemplo consumimos ciertos tipos de alimentos, ya sabéis que en ciertas ocasiones se prometen cambios espectaculares a base de consumir un suplemento en concreto o un alimento muy específico o hacer un protocolo de ayuno. Bueno, sabemos que este tipo de cosas pueden mover quizás un poco la aguja en ciertos aspectos, pero la base de todo, al final, siguen siendo cosas muy básicas que no habría que pasar por alto. Así que, como digo, hoy en este episodio de Lifters te voy a contar 5 que me parecen súper importantes, fundamentales y que debes de aplicar, simplemente para que hagas un check y puedas ver hasta qué punto lo estás cumpliendo. Y ya sabes que si quieres recibir más contenido adicional a todos estos episodios que voy grabando cada semana, tienes la newsletter en lifters.es, a la cual te puedes apuntar y vas a recibir un mail cada semana, cada 7 días, en el que te voy a contar todos estos detalles de una manera un poco más extensa, en formato texto, con algunos ejemplos prácticos para que veas cómo lo hago yo y que tú también lo puedas aplicar. Así que, yendo a esa primera clave para desarrollar masa muscular, bajo mi punto de vista, lo más importante es la sobrecarga progresiva, por encima del tipo de entrenamiento que llevemos a cabo, por encima de la frecuencia de entrenamiento, por encima de muchos aspectos. Porque es verdad que en algunas ocasiones yo he comentado que sí, una frecuencia 2 suele ser superior a una frecuencia 1, que una rutina Wader quizás no sea lo más óptimo para la gran mayoría. También hemos hablado acerca de los diferentes tipos de ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio multiarticular que implica más grupos musculares al mismo tiempo, pues suele ser más recomendable de cara a formar esa base de la rutina. Pero si hablamos de algo que supera a todo esto, es sin duda la sobrecarga progresiva, y este es el principio fundamental para el crecimiento muscular. ¿Qué implica esto? Pues que semana a semana, día tras día o sesión tras sesión, debemos de aumentar gradualmente la resistencia o el peso que levantamos. Y esta progresión va a obligar a nuestros músculos a que se adapten, a que se fortalezcan y obviamente a que crezcan. Por lo tanto, independientemente de que lleves un tipo de rutina u otra, de que hagas una frecuencia mayor o menor, tienes que hacer esta sobrecarga progresiva, porque si no es muy complicado que con el paso del tiempo vayas desarrollando masa muscular. Así que bueno, esto sería lo primero. Habría que ver hasta qué punto lo estamos cumpliendo y podemos comparar para eso nuestras marcas con las que teníamos hace 6 meses, hace un año, y ver si hemos avanzado en este aspecto. El segundo punto sería la alimentación. Sabemos que la ingesta de proteínas es crucial, ya que esto nos proporciona los componentes básicos, llamados aminoácidos, necesarios para la reparación y el crecimiento, pero tanto los carbohidratos como las grasas saludables garantizan que tengamos la energía necesaria para los entrenamientos intensos. Por lo tanto, no debemos de fijarnos únicamente en la cantidad de proteína que consumimos al día, que de hecho no es tanta la que necesitamos. Muchas veces se ha comentado que por encima de 2,2, 2,5, bueno, pues no llega a ser beneficioso de cara a la creación de masa muscular. Pues ahora sabemos que incluso entre 1,8, 2,2 suele estar bien y que hay personas que con 1,8 les es más que suficiente, incluso un poquito menos. Así que bueno, esta sabemos que es crucial, pero también tenemos los carbohidratos que tienen que estar ahí presentes y tenemos las grasas saludables que tienen que estar también presentes. Lo ideal es que subamos entre un 0,25 y un 0,5% del peso corporal total a la semana. Y para hacer esto posible, tenemos que generar un superávit calórico. De esto ya he hablado en otros episodios, no voy a explicar ahora exactamente cómo tenemos que calcular este superávit calórico, pero si balanceamos bien la proteína, los carbohidratos y las grasas, generamos un pequeño superávit calórico y vemos que estamos subiendo entre ese 0,25 y 0,5% del peso corporal a la semana, bueno, pues en general estamos haciendo las cosas bien siempre que cumplamos con el primer punto. Esto es lo más importante, ir haciendo una sobrecarga progresiva. La tercera clave que considero fundamental es el descanso y la recuperación, que muchas veces se pasa por alto, dando por hecho que si entrenamos muy duro, que si nos alimentamos bien, que si comemos mucha proteína, vamos a ganar masa muscular. Pero obviamente cuando estamos entrenando estamos generando el estrés suficiente para luego crear una supercompensación. Los músculos crecen durante los periodos de descanso y no durante el entrenamiento real. Esto es una idea
que deberíamos de tener presente. No porque estemos más tiempo entrenando van a crecer más. Es verdad que vamos a bombear más, es verdad que se van a ver un poco más llenos porque estamos llevando sangre a esas zonas, pero no quiere decir que estén creciendo en ese momento. Están creciendo si generamos el estímulo suficiente y estos mismos músculos se adaptan para ir aumentando su tamaño. Por lo tanto, debemos de descansar, debemos de tener un sueño reparador, un sueño profundo, en el cual nuestro cuerpo libere una oleada de hormona de crecimiento y esto va a ayudar a la reparación de esas fibras y al crecimiento de la masa muscular. La cuarta clave que considero importante y está relacionada con lo que comenté en el punto número 1 es el tipo de ejercicios que incluimos en nuestra rutina de entrenamiento. No hay ejercicios obligatorios, no hay ejercicios que tengamos que incluir sí o sí, pero sí que es cierto que si tuviera que dar una recomendación, para mí lo más importante es que la base de cualquier rutina la formen los ejercicios multiarticulares, los ejercicios compuestos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues podemos hablar de las sentadillas, podemos hablar de las dominadas, podemos hablar de, por ejemplo, un press de banca, podemos hablar de un press militar, podemos hablar de un peso muerto, de un remo con barra. Todos estos involucran múltiples grupos musculares a la vez y esto lleva a un crecimiento muscular mucho más significativo que los ejercicios de aislamiento. ¿Quiere decir esto que estos últimos no tengas que incluirlos en la rutina o que no sea relevante? Pues no, para nada, porque obviamente con los primeros estamos dando un estímulo más global, más general, por así decirlo, y con estos últimos estamos atacando esos puntos débiles, estamos dando un estímulo mucho más específico. También es bueno porque hay ocasiones en las cuales hay ciertas zonas que no conseguimos trabajar con la suficiente intensidad, con el suficiente volumen. Por ejemplo, imagínate que tú haces un montón de remos, pero los bíceps les tienes pequeñitos, no te crecen. Pues obviamente sí, puedes seguir incluyendo más ejercicios de remos, pero lo suyo es que metas también de vez en cuando algún ejercicio accesorio o específico para los bíceps. También para los tríceps, también por ejemplo para el hombro, para los gemelos. También podemos incluir como complemento a estos ejercicios multiarticulares ejercicios unilaterales con peso libre, en máquina. En definitiva, podemos armar rutinas de entrenamiento de múltiples formas y todas ellas pueden funcionar muy bien, pero volvemos al punto número 1. Tenemos que hacer el volumen suficiente, con la intensidad suficiente y generar esa sobrecarga progresiva. Y el quinto punto que quería comentar, y es algo que también muchas veces se pasa por alto, es la hidratación. A menudo me encuentro con personas que se llevan una botella de 0,5 litros, medio litro, para un entrenamiento de 1 hora, hora y media, y eso es muy poco. Y ya no hablemos, por ejemplo, de cuando es verano, que hace mucho más calor, que sudamos mucho más. Mi recomendación es utilizar al menos una botella de 1,5 litros. Nuestro rendimiento va a ser mayor, además podemos incluir electrolitos, podemos incluir un poco de sal. Esto va a ser esencial para la función y la recuperación de los músculos y además vamos a ver cómo en los días posteriores vamos a estar mucho más preparados, vamos a estar mucho más predispuestos a generar esa sobrecarga progresiva. Porque, como digo, a veces pensamos que tomando un suplemento intraentreno que nos venden, que es muy caro, que es muy novedoso, vamos a conseguir ganar más masa muscular, vamos a conseguir mejores adaptaciones, vamos a conseguir rendir más y lo que no nos damos cuenta es de que algo tan sencillo como llevar una botella de agua, pero una botella de agua grande y con la cual podamos hidratarnos de manera continua durante el entrenamiento es 1000 veces más importante que no ese suplemento intraentrenamiento que te promete un flujo constante, por ejemplo, de aminoácidos en sangre, cuando sabemos que eso es menos relevante si consumimos la suficiente proteína al cabo del día. Así que bueno, este es el último punto que quería comentar y de hecho da para un episodio entero, el tema de la hidratación intraentrenamiento o la hidratación en general durante el día, pero como no quiero alargarme, como quería simplemente comentar estas 5 claves para ganar masa muscular, dejamos aquí el episodio, espero que te haya gustado, que puedas coger algunas ideas y que hagas una lista con los puntos que consideras que puedes ir mejorando en tu rutina de entrenamiento. Porque si cumples estas 5, estoy totalmente convencido de que lo vas a hacer de manera mucho más eficiente. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado. Puedes dejarte las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, allí donde me escuches. Y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.